dándole a todos la bienvenida a esta sesión donde anhelamos profundamente seguir repasando las enseñanzas gloriosas que el venerable maestro Samael, la venerable maestra Nicolantes, nos han entregado con el propósito de despertar nuestra conciencia. Vamos a continuar relajando nuestros sentidos físicos y espirituales. Inhalemos. Eh, Inhalemos. Exhalemos. Damos la alegría de ese silencio interior. Inhalemos. Exhalemos. Y en verbo silencioso me acompaña. Madre divina, Padre celestial, luz divina, damos gracias infinitas por este instante maravilloso de paz interior, suplicándole que inyecten en mi conciencia la fuerza espiritual que necesito para seguir adelante en busca del despertar de la conciencia. Convencido que solamente a través del sacrificio por la humanidad podré cumplir la fórmula del despertar de la conciencia. Es por eso que imploro la oportunidad de ser convertido o convertido en un instrumento de luz. Por eso imploro, oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe.
Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya soberbia, humildad. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, no comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos y perdonando es como tú nos perdonas y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Padre Celestial, Madre Divina y Gloriosa, tú que acompañas a los navegantes del mar interior, en este momento glorioso, imploro que me acompañe en este proceso de despertar de la conciencia. Imploro que pongan en actividad en mi interior el átomo de la paz, del amor, del perdón, de la fe, la esperanza, la luz, la alegría y la humildad, para que en la vida práctica, como instrumento de luz, sea la solución del problema y no causar problema. Para ello, imploro y suplico que desarrolle en mi interior todos estos átomos espirituales que en mí se han tornado lentos o sin movimiento. Induzca en mi interior el movimiento para que pueda ser el instrumento que la divinidad necesita para ir en auxilio de nuestros semejantes. Ayúdame, Padre mío, Madre mía, que no busque ser servido, sino más bien servir a mis semejantes. Que no busque ser comprendido, sino comprender a los demás. Para ello, imploro el auxilio. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Inhalemos profundamente.
y podemos abrir nuestros ojos. Nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos al venerable maestro Samael Aumbeor, a la venerable maestra Litelantes, a nuestro Señor Jesús el Cristo, por la oportunidad maravillosa de seguir estudiando enseñanzas fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Y una de esas enseñanzas maravillosas fue precisamente el cierre de la sesión pasada, cuando enfatizábamos la urgente necesidad de saber agradecer a nuestros padres internos por el milagro de vivir. Nosotros somos un milagro de vida, y algo importante que la enseñanza gnóstica nos enseña es a ser agradecidos. Es por eso que la mejor manera de agradecer al Creador, a nuestro Elohim interior, este regalo de vida, es el cambio en nuestra forma de pensar, de sentir y actuar. Es importante reflexionar que al ser este un regalo de vida y el responder con gratitud es una manera de agradecer profundamente esta gran oportunidad, ir mutando esas tinieblas que el ego ha creado en nuestro interior, incinerar esas tinieblas, especialmente cuando se trata de tinieblas a través del resentimiento y la venganza. Hay grandes posibilidades que cuando nosotros somos traídos a la divina gnosis, venimos cargados de resentimientos, y la enseñanza es el bálsamo para todos esos estados negativos que condenan a la conciencia a actos de venganza. Por eso es importante, fundamental, que vayamos nosotros conectando con la mística gloriosa de la enseñanza gnóstica. En una de Juan, capítulo 5, versículo 12, encontramos una pauta importante a repasar, a estudiar, a meditar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es bien importante, es bien fundamental, porque nos hacen una reflexión que si nosotros no vamos al espíritu de ella, nos quedaremos en un marco literal y lo relacionaremos nada más con una conducta externa, sin llegar a la raíz, a la esencia de esta profunda reflexión. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es bien importante, porque esa fuerza del Hijo se conecta con las aguas divinas, con las aguas de vida, que todos las tenemos. Todos tenemos esa fuente del Hijo en nuestro interior. Tristemente, al no tener el dato importante que se conecta a esta fuerza del Hijo, nosotros la perdemos constantemente con nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, y de esta manera perdemos la gran oportunidad que el Hijo de Dios, el niño Dios, pueda no solamente nacer con todo su poderío energético, sino crecer, desarrollarse y convertirnos en seres humanos totalmente diferentes. Por eso es bien importante, fundamental, que Primera de Juan 5:12 tenemos que llevarla hacia nuestro interior.
y empezar a reflexionar cómo puedo hacer que el Hijo de Dios, esa fuente de vida que corre en mi interior, pueda tener una connotación totalmente diferente a la que hasta ahora se nos ha explicado. Por eso es fundamental, importante, que como estudiantes de la teología gnóstica, como estudiantes de la divina gnosis, nosotros vayamos al espíritu de la letra escrita en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, textualmente nos dice: si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesús es el trabajo interior. Jesús representa el trabajo esotérico gnóstico a realizar en nuestro interior, que cuando se muestra públicamente, se muestra con ello todo el esplendor del Dios vivo, todo el esplendor de esa fuerza divina. Obviamente que si nosotros esta reflexión la tomamos literalmente, podríamos limitarlo a solamente expresarlo de una manera verbal, pero nuestros patrones de conducta empiezan a demostrar todo lo contrario. Mas, sin embargo, si está presente la fuerza de Jesús en nuestro interior, es decir, si está presente el trabajo esotérico, gnóstico, explicado por nuestro señor Samael Aumbeor, nos vamos convirtiendo en verdaderos hijos de Dios. Y Dios, esa fuerza universal y cósmica, empieza a tomar gobierno de nuestras vidas. Pero para ello es importante llevar a Jesús en nuestro interior, es decir, llevar presente el trabajo interior esotérico que nos lleva a esa conexión espiritual. Es por eso fundamental, urgente, necesario que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, no sea solamente una visión física, sino que en esta oportunidad nos llevemos en nuestro corazón que Jesús representa el verdadero trabajo esotérico gnóstico que va convirtiendo nuestras vidas a una vida totalmente llena de esa luz divina. Es por eso que debemos conectarnos con Romanos 10:9, cuando textualmente nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca, nos está hablando del verbo, nos está hablando de logos, nos está hablando de las aguas divinas transmutadas, convertidas en ese verbo de Dios, en ese verbo de Dios que solamente nuestro Señor Jesús, es decir, nuestro trabajo interior, es capaz de realizar esa manifestación llena de luz. Es por eso que el trabajo interior, el Jesús interior, se manifiesta a través de nuestra palabra. Si nuestras aguas de vida son manejadas por el trabajo interior, es decir, por el Jesús interior, nuestro verbo, nuestra palabra será de salud, será de esperanza. Mas, sin embargo, si no hay un Jesús en ese proceso, es decir, si no hay un trabajo interior en ese proceso, nuestra palabra seguirá siendo gobernada por el ego y lo único que se manifestará será destrucción. Es importante que el trabajo interior empieza a formar esa fuerza crística en nuestros corazones y empezamos a visualizar cómo el Jesús histórico fue levantado de entre los muertos, pero en base a una experiencia personal, es decir, nosotros empezamos a ser levantados espiritualmente, empezamos a nacer de nuevo. ¿En base a qué? En base a una muerte mística,
en base a una muerte de nuestra naturaleza egoica para que vaya surgiendo la vida en nuestros corazones. Mateo 18:20 nos pone en más contexto de lo que en estos momentos estamos estudiando, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, literalmente. Esto lo podríamos interpretar como personas físicas, que obviamente la connotación física es aceptable, mas sin embargo, a nosotros como estudiantes de la teología gnóstica, no solamente nos interesa la connotación física, pero también nos interesa la connotación interna, porque de la parte interna es lo que va a determinar lo que afuera se va a cristalizar. Este capítulo 18, versículo 20, es sumamente fundamental para nosotros. Saber reunir esas dos fuerzas y que en un momento dado se conviertan en tres resulta urgente para nosotros. Para ello, tenemos que ir más allá de el aspecto físico, que como decíamos, es importante, es fundamental, pero lo grandioso aquí resulta indagar de una manera más esotérica a qué dos y a qué tres se refiere este capítulo. Y esto nos va a llevar a la gráfica que estamos viendo en pantalla. Dos fuerzas y una tercera que determinan el crecimiento espiritual de una persona. Es por eso que como estudiantes de la Divina Gnosis, nuestro deber es cada día ir profundizando en el espíritu de la letra escrita. Filipenses 4:19 textualmente nos dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos como seres humanos es precisamente superar los traumas causados muchas veces por la pobreza material en la cual nacimos en un momento dado, tomando en cuenta que estadísticamente se sabe que las riquezas materiales en el planeta son manejadas por un 1% y un 99% no gozamos de esas riquezas materiales. Lo importante es indagar por qué ese fenómeno. Cuando empezamos nosotros a ir más allá de la letra escrita, empezamos a descubrir la terrible responsabilidad individual, personal, que llevamos y que nos ha traído a la situación que en un momento dado nos encontramos. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra menorá, es decir, nuestro candelabro de 7 brazos, se ha quedado vacío, ya no tiene el aceite de oliva para poder brillar. Al quedar ese río Jordán interior seco, vacío o limitado, se empieza a dar en nuestras vidas físicas los resultados. Y por eso es importante Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Fíjense bien lo que nos dice la palabra, de todo lo que necesiten. El ego tiene una característica. El ego induce en nuestro interior necesidades psicológicas. Cuando nosotros somos víctimas de esas necesidades psicológicas, nos ubicamos en una posición donde no nos importa arriesgar nuestra alma con tal de adquirir algo material. Y la palabra es clara, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Es decir, el trabajo esotérico gnóstico va abriendo los caminos en nuestro proceso. Claro está, cuando vamos con Jesús en nuestros corazones, es decir, cuando llevamos el trabajo interior, aquellas prioridades materiales que antes teníamos se disipan
y empiezan a aparecer en nuestros corazones prioridades diferentes, que de repente hasta uno se admira y dice, qué interesante, cómo hace 20 años para mí tener un automóvil de lujo o del año era una prioridad. Ahora ya no lo es. Ahora mi prioridad es más el despertar de la conciencia, más ir en búsqueda de la sabiduría, llevados de la mano de Filipenses 4:19, que Dios siempre va a proveer. Es por eso importante que nosotros vayamos superando aquellos estados de miedo, aquellos estados de apego, aquellos dogmas que tanto daño nos han hecho. Todo aquel que surca los caminos de la luz con Jesús en su corazón, es decir, con el trabajo interior en su corazón, se le van resolviendo todas aquellas situaciones que en un momento dado pueden obstruir su proceso espiritual. Para ello, nuevamente, queremos repetir estas palabras. El apego, el miedo, el dogmatismo ya no es una opción para nosotros. Para nosotros ya nuestro punto de referencia y nuestro punto de concentración es Filipenses 4:19. Si camino por la senda del Espíritu, Dios sabrá exactamente lo que necesito. El ego siempre pondrá en nuestra mente, necesitas una posición socioeconómica considerable, necesitas un nivel material. Y con esto aclaro, nosotros no estamos en contra del aspecto material. Somos sabedores que vivimos en un mundo de 48 leyes y tenemos que saber manejarnos en este mundo material. El punto que queremos hacer es que no podemos entrar en desequilibrio e irnos más a lo material y volvernos frívolos con lo espiritual. Tenemos que ser seres sumamente equilibrados. Así es como abonando a este repaso maravilloso, glorioso que estamos llevando, llegamos a Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Todo aquel que se maneja en esa frecuencia de luz del trabajo interior, va encarnando la luz, va encarnando la sabiduría, va siguiendo las huellas de nuestros grandes mesías y esas huellas son huellas de sabiduría, son huellas de fe, esperanza y caridad. Pero nosotros, tristemente, al ser programados por el anticristo, por la fuerza del ego, ya no visualizamos las huellas de nuestros venerables maestros, sino más bien visualizamos las huellas de X político, las huellas de X líder religioso, las huellas de X personalidad, sin darnos cuenta que esas huellas están sedientas de poder material, están sedientas de escalar en el mundo material. La teología gnóstica nos invita a poner nuestros ojos espirituales en las huellas que han dejado nuestro Mesías y que cuando nos encontramos con el trabajo interior, empezamos a visualizar la fuerza espiritual de Juan 8:12. Efesios 5:2 nos dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Gloriosa enseñanza, familia. Maravillosa enseñanza. Efesios 5:2. Y lleven una vida de amor. Hoy nosotros amamos más la vida material que la vida espiritual. Hoy en día el odio ha reemplazado el amor. Hay tanto odio en nuestro medio ambiente que está ocasionando tanto dolor y sufrimiento. Prácticamente
Cada grupo alza su bandera, queriendo imponer su bandera a otros seres humanos. Hoy en día ya no existe la soberanía de los pueblos. Ahora encontramos que el odio reina en todos los pueblos de la tierra. Pero no hay manera de que nosotros entremos a esa frecuencia del amor si no hay una mutación interna, si no nos convertimos en hermanos en Cristo, es decir, si no hay una transmutación interna que cristifique nuestro templo interior. Esta huella maravillosa dejada por nuestro Señor Jesús el Cristo, de que se entregó por amor como ofrenda. Hoy es triste reconocer que las ofrendas se han vuelto materiales, cuando en realidad la manera de ofrendar tiene que ser de una manera espiritual. El diezmo no es físico, el diezmo es espiritual. Ofrendar espiritualmente envuelve ese sacrificio fragante enseñado por Efesios 5:2. En la era de Acuario, estas palabras se vuelven fuego cuando entramos al espíritu de ellos. Estas palabras, llevadas a un desarrollo interior, nos llevan al amor, nos llevan a la veneración y respeto por lo divino. Es triste reconocer y observar cómo la veneración y respeto en estos días se ha perdido. Y me refiero a la veneración y respeto a la divinidad, porque sí ofrendamos nuestra veneración y respeto, pero a lo material, olvidándonos que también hay que venerar y respetar a la divinidad, porque nosotros somos producto de esa divinidad. Y estamos en este plano físico para cumplir una misión totalmente divina, como es la autorrealización de nuestro ser. Ese es el objetivo de vivir y Efesios 5:12 nos lo presenta de una manera magistral. Primera de Pedro 3:15 nos dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Pero es importante, es fundamental que nosotros sepamos manejarnos con esas fuerzas de 2 y 3 para que esa energía transmutada llegue a nuestra glándula pineal y baje a nuestro corazón, donde se convierte en esa fuerza crística. Es importante pasar de lo literal a lo espiritual, a lo práctico. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Esto es importante de reflexionar. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Familia gnóstica, en este mundo lleno de confusión, de desesperanza, de escepticismo, de muchas dudas, es urgente reflexionar que hay grandes posibilidades que con las personas que nosotros interactuamos en el círculo familiar, en el círculo de nuestras amistades, en la empresa o donde nosotros nos manejemos, hay grandes posibilidades que estas personas nunca lleguen a accesar a un libro sagrado de la gnosis y al único libro sagrado que accesen sea cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe ir convirtiéndose en un libro sagrado, donde los seres humanos con quienes nos relacionamos, con quienes interactuamos, cuando abran este libro que seamos nosotros o que somos nosotros, encuentren el amor, la esperanza, la nobleza, el perdón, la paz, la inspiración, el positivismo y poder alimentar a otros seres humanos. Eso es el diezmo. Ese es el sacrificio que primeramente se hace interno para poder compartirlo con los demás. ¿Y por qué sacrificio? Porque hay que sacrificar nuestra naturaleza egoísta para que nazca esa naturaleza espiritual y poder compartirlo
con gentileza y respeto. Ese es el destino de todo estudiante de teología gnóstica, ir convirtiéndose en un instrumento de luz donde otras personas puedan alumbrar sus caminos espirituales, emocionales y físicos. Colosenses 3:15 nos dice que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto es maravilloso. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Es decir, que en base a esa mutación interna, van haciendo en nuestros corazones esos estados gloriosos de paz y agradecimiento. Acordémonos textualmente cuando nuestro Señor Jesús el Cristo es crucificado y casi todos los discípulos se fueron a sus sinagogas a esconderse porque tenían miedo terminar igual que su maestro. Pero cuando viene la resurrección, nuestro Señor Jesús el Cristo se aparece ante ellos, y cuando se aparece ante ellos les dice que la paz sea con vosotros, y les muestra sus manos, sus llagas. Las llagas representan el sacrificio que todo iniciado tiene que hacer para poder alcanzar esos estados angelicales. Colosenses 3:15 nos dice claro que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Pero si nosotros seguimos fornicando esas energías, si no hay mutación, si no hay transformación en nuestro interior, jamás habrá una conversión, jamás habrá un gobierno de Cristo en nuestros corazones, jamás nos convertiremos en un solo cuerpo espiritual y jamás podremos experimentar el glorioso estado de agradecimiento. Hoy reina la crueldad y nosotros, como se dice en el camino iniciático, pedimos los favores de rodillas y los olvidamos con la espalda. El estudiante de teología gnóstica, esa noble alma dedicada al trabajo interior, debe de activar en su corazón el poder glorioso del agradecimiento. Es por eso que la gratitud es un átomo divino básico en nuestro crecimiento espiritual. Juan 19 textualmente nos dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Esto es maravilloso para nosotros, los estudiantes de la Divina Gnosis. El trabajo interior nos está diciendo: yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que es la luz, que es Cristo, será salvo y podrá entrar y salir con libertad. Es decir, podrá servir a los demás con toda libertad, porque habrá encontrado los pastos espirituales, habrá encontrado el alimento espiritual. Hoy por hoy, nosotros como seres humanos, de repente nos encontramos en una situación sumamente difícil, y eso es debido a que nos hemos apartado de lo espiritual y no encontramos esos pastos espirituales, no encontramos esas aguas de vida porque las malgastamos, porque no sabemos cómo trabajarlas de una manera productiva para el espíritu. Familia gnóstica, entender cuál es esa puerta y entender por qué el que entra por esa puerta será salvo. Realmente llegar a la comprensión de Juan 10:9 nos llena de mucha inspiración, porque gracias a nuestro Mesías de Acuario, gracias a la venerable maestra Litelantes, que se tomaron el tiempo y con mucha paciencia, tolerancia y comprensión nos han ido explicando una a una el significado de todas estas palabras gloriosas que deben de convertirse en carne y sangre en nuestro proceso espiritual. Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 16, nos dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y esto es bien importante porque tiene una gran relevancia a lo que ya hemos estudiado en esta sesión maravillosa, llena de luz y esperanza. ¿Por qué Simón Pedro tiene que responder a esa pregunta? Porque realmente él es el llamado. El mismo Jesús le dijo a él: Pedro, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi templo o mi iglesia. Ahora nos toca a nosotros responder a esa pregunta, porque esta pregunta no es histórica. Esta pregunta es puntual. Esta pregunta se nos lo va a hacer en un momento dado. ¿Quién dicen que soy yo? Y nosotros tendremos que responder con la misma sabiduría de Pedro y responder alquímicamente, cabalísticamente: tú eres el Cristo, porque he transformado mi interior en luz. Eres el Hijo viviente, el Dios viviente que ya mora en el iniciado. Y esto es bien importante porque en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos la oportunidad de responder a esta pregunta con cada uno de nuestros pensamientos, con cada una de nuestras emociones, con cada una de nuestras acciones, dar testimonio de Jesús en nuestro interior, en base al recto pensar, al recto actuar, al recto sentir. Mateo 16, del 15 al 16, gloriosa enseñanza, porque nos hace responsables de una manera individual de responder a esta pregunta en el campo práctico de nuestra vida. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Por medio del trabajo interior, por ese trabajo esotérico gnóstico, nosotros podemos llegar a negociar nuestros karmas, que a través de los diferentes retornos hemos ganado, por esos patrones de conducta que cada día comprometen más a nuestra conciencia. Nuestro Señor Jesús el Cristo ha regresado a través del trabajo interior. Ya no sigamos esperándolo, ya está con nosotros, se nos ha presentado a través del trabajo esotérico gnóstico que nos puede llevar al perdón de nuestros pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y esto es bien importante, familia gnóstica. Nosotros tenemos que aprender a creer en el trabajo esotérico gnóstico. Muchos de nosotros dudamos, estamos llenos de dudas, estamos llenos de miedos, de apegos, y todos esos miedos y todos esos apegos no nos permiten creer solemnemente en toda esta doctrina maravillosa de salvación. El creer de una manera consciente nos lleva a la investigación. De repente nosotros decimos: es que la gnosis no es de creerla ni de aceptarla, sino que de investigarla. Pero ahí está nuestro dilema, que ni creemos en el trabajo esotérico gnóstico ni investigamos. Entonces tenemos que creer solemnemente que lo que ha sido enseñado, que las fórmulas entregadas son las idóneas para poder escalar este camino espiritual del despertar de la conciencia. Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esto es bien importante. El trabajo esotérico gnóstico nos va a llevar a convertirnos en higueras estériles, en higueras que dan fruto, en muertos en vida que nacen de nuevo, muertos en vida que logran experimentar nuevamente ese nacimiento espiritual. Pero para ello tenemos que tener claro que sin el trabajo esotérico, sin someternos a este proceso
de trabajo interior, como dice Juan 15:5, no seremos absolutamente nada espiritualmente hablando. Por lo contrario, cada día nuestra situación se tornará sumamente difícil. Entonces ha llegado el momento que nosotros empecemos a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, pero para ello tiene que existir esa disponibilidad al trabajo esotérico, gnóstico. Marcos 10:45 nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean ustedes, en esta época, cuando los estudiantes gnósticos, llenos de miedo, llenos de desesperanza, ya no nos atrevemos a hablar de la enseñanza gnóstica. Nos hemos dado por vencido. Nosotros hacemos un llamado a todos aquellos seres humanos que les nazca en su corazón llevar el mensaje gnóstico de corazón en corazón y empezar a seguir las huellas de nuestros Mesías, que ellos vinieron a servirle a la humanidad, vinieron a nuestro rescate. Es por eso que todo estudiante gnóstico que está encarnando el espíritu de esta palabra se sacrifica por la humanidad, mas no sacrifica a la humanidad por él, que es lo que está sucediendo en esta época. Muchas personas sacrifican a otros para saciar sus necesidades económicas, etcétera. Mas, sin embargo, Marcos 10:45 es puntual, cabalístico, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Observen ustedes, dar su vida para rescatar a otros. Pero como dice la venerable maestra Litelantes, en esta época la situación se torna bastante compleja porque intentamos ayudar al que no se deja ayudar. Vean ustedes la necesidad urgente de dejar a los seres de luz que nos ayuden. Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Familia gnóstica, nos han entregado las llaves, es decir, se nos ha entregado las fórmulas, la pauta de el reino divino de Dios en nuestro interior. Y es el momento de atesorar tesoros en el cielo, porque lo que atesoramos en este plano, materia es y no nos acompañará en un momento dado trascendental para nuestro crecimiento espiritual. Para ello, es importante amar a nuestros padres internos y amarlos con todo nuestro corazón, como nos dice Mateo 22:37-39. Ese es el primero y gran mandamiento, nos dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bien importante que nosotros entendamos que la razón por qué hay tanto odio en nuestra vida es porque estamos faltos de amor a nuestros padres internos. Mateo 22:37-39 nos envía este mensaje de fuego. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto nos llevará al amor glorioso hacia los demás. Para ello es importante, es fundamental cerrarle las puertas al miedo y llevar en nuestros corazones estas palabras gloriosas de fuego de Génesis 19:26. La obediencia te salva. La nostalgia por el pasado puede perderte. Muchos de nosotros que seguimos apostando a la naturaleza egoica, sentimos nostalgia por aquel pasado
al cual ya no debemos de regresar porque es un pasado de oscuridad, es un pasado de pecado. Hoy tenemos la oportunidad de emprender el camino mostrado por los grandes maestros. El venerable maestro Moria nos dice, la murmuración aleja a los dioses y al ocultismo de nuestras vidas. ¿A qué se refiere cuando habla del ocultismo? Lo desconocido, lo que tenemos que descubrir en nuestro interior. El 97% de conciencia dormida en este momento debe ser despertada y los grandes maestros nos quieren ayudar, anhelan ayudarnos, pero es importante nosotros permitir que se nos ayude. Para concluir esta sesión, lo hacemos recordando estas palabras maravillosas del venerable maestro Samael Aun Weor. El amor y los resentimientos son sustancias atómicas incompatibles. En el amor no puede existir resentimientos de ninguna especie. El amor es eterno perdón. Nuestros agradecimientos a la venerable maestra Litelantes, al venerable maestro Samael Aun Weor, a nuestro Señor Jesús el Cristo por esta gran oportunidad de accesar a este conocimiento de gloria que está llamado a llevarnos a la luz. Si hasta acá hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran comentar, adelante con toda confianza. Bien, si no hay preguntas, lo dejaremos hasta acá y los invitamos a la próxima sesión el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Sean todos bendecidos por la divinidad y que la luz del Cristo reine en nuestras vidas. Muchas gracias.